Es Radio. Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio. Y hoy añadimos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea, El secreto para interpretar balances de un vistazo, de Joaquín Puerta, asesor de empresas y profesor de finanzas. Nuestro autor es licenciado en Marketing y Gestión de Empresas y máster en Dirección Económica Financiera por el CEF. Compagina su actividad profesional como asesor de empresas con la docencia, impartiendo clases en los programas máster del Instituto de Directivos de Empresa de Madrid. Su libro, Negocio Adelante, muestra cómo sus historias no pasan en vano y dejan huella y quedan marcadas en los balances de sus empresas. Solo hay que aprender a leerlas. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días. Oye, el libro se divide en tres partes, ¿no? La primera habla de lo que debemos saber para realizar adecuadamente las cuentas de nuestra empresa. Háblanos de alguna técnica que nos ayude a conseguir ese balance correcto. Ya no voy a decir perfecto, correcto. Hombre, el balance lo elaboran los contables. Y el libro está más dirigido hacia quien lee esos balances, hacia principalmente los emprendedores, los empresarios, los directivos. Entonces, para interpretar adecuadamente un balance, lo que sí que tenemos que tener en cuenta previamente son unos conceptos básicos, unos conceptos que tenemos que dominar. Y una vez dominados esos conceptos, el siguiente paso va a ser el de saber qué es lo que queremos ver en esas cuentas, qué es lo que estamos buscando, ¿bien? Porque lo que principalmente nos vamos a encontrar cuando nos enfrentamos a las cuentas de una empresa va a ser un tremendo número de información, sí, de conceptos, de cifras que nos van a perder, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que buscamos en esos balances, qué es lo que buscamos en esa empresa, qué es lo que buscamos en esas cuentas. ¿Y cuáles serían esos factores importantes en los que debemos fijarnos a la hora de ver un balance? Pues hay dos factores fundamentales. Pero son dos factores que no es más que aplicar el sentido común. ¿Para qué montamos una empresa? La montamos para ganar dinero. Entonces, lo primero que queremos saber es si esta empresa es capaz de ganar dinero. Si nosotros ya queremos saber eso, que es lo fundamental, sabemos dónde tenemos que mirar. Vamos a tenerle que mirar en un par de sitios para conocer si esta empresa es capaz de ganar dinero y por qué, y dónde está ganando el dinero. Eso es lo que queremos saber. Ese es el primer factor. Y el segundo factor fundamental es si la empresa puede pagar sus deudas. Porque todas las empresas funcionan de la misma forma. Que no es lo mismo, Toman se dinero, puede ganar dinero y no estar pagando tus deudas. Efectivamente. Por lo tanto, son dos objetivos que tienen todas las empresas. Ganar dinero y poder pagar sus deudas. Pues eso es lo que vamos a buscar en las cuentas de una empresa. Primero, si puede ganar dinero y después, si va a ser capaz de pagar de lo que beneficio debe. y de tesorería, ¿no? Eso es. Entonces tendremos que mirar en sitios distintos, pero en sitios concretos. Y ahí sabremos estos dos objetivos principales. Oye, y en la segunda parte del libro analizas las 7 claves, ¿no?, del éxito. ¿Cuáles son y cómo las podemos introducir en un negocio cualquiera de los emprendedores que ahora mismo nos están escuchando? Bueno, son 7 claves, no tanto para el éxito o para el éxito de saber interpretar las cuentas, ¿no? Claro. Entonces, lo que vamos a hacer siempre va a ser teniendo en cuenta que esos balances y esas cuentas tienen tantísima información, que lo que va a hacer principalmente esa información es confundirnos. Lo que vamos a hacer va a ser hacernos 7 preguntas. Muchas veces parece que los balances están hechos precisamente para confundirnos. Para confundir, sobre todo por los nombres, ¿no? Se le ponen las cosas unos nombres que nadie entiende, cuando realmente son cuestiones que bueno, pues con otra terminología podríamos entender perfectamente. Y lo que nos vamos a hacer va a ser 7 preguntas. Con 7 preguntas del tipo, ¿comprarías la empresa? Sabremos, buscando las respuestas a esas 7 preguntas, y las respuestas... Claro, buscando las respuestas buscando la respuesta en las cuentas. No las claro, respuestas buscando las respuestas en las cuentas, las vamos a buscar en 7 puntos concretos. No hay que mirarse absolutamente todas las cifras, sino hay que buscar 7 puntos concretos que nos van a dar las respuestas a 7 preguntas. Y de esa forma sabremos si la empresa es capaz de ganar dinero, dónde gana el dinero, si el día de mañana ganará dinero y si podrá hacer frente a sus obligaciones de pago, que es lo que realmente nos interesa. Oye, hay un apartado que se llama Ahora te toca a ti. Cuéntanos, ¿qué has pretendido con este capítulo del libro? Ahora te toca a ti es un capítulo final. Y en ese capítulo final, como hemos estado a lo largo del libro, pues viendo una serie de conceptos, respondiendo a esas 7 preguntas y poniendo ejemplos concretos de cuentas de cada una de esas 7 preguntas, ahora te toca a ti es un resumen de todo él. Bien, ¿y por qué digo ahora que te toca a ti? Porque planteo un reto. El reto es, aquí tienes
la historia de una empresa. Aquí tienes sus cuentas. A ver si tú eres capaz de descifrar lo que pasa, de decirle a esta persona, a este emprendedor, a esta empresa, cuáles son los puntos claves y los puntos débiles de su negocio y hacerlo de una forma sencilla. Sin complicarnos la vida ni utilizar, por supuesto, una terminología excesivamente complicada, sino aplicando el sentido común. Por eso digo, ahora te toca a ti. Ahora es el momento en el que el lector tiene que mirar las cuentas y descubrir cuál es la historia que hay detrás. Lo que pasa es que con todo esto de las cuentas hay una cosa curiosa que pasa, y es que para la mayoría de las pymes y los autónomos, por supuesto, el tema de la contabilidad es como un mal necesario, porque ellos al final tienen que hacer esas cuentas, pero realmente no interpretan que todos esos estados financieros le puedan dar información útil a la hora de tomar decisiones en el propio negocio, ¿no? Y eso es un gran error. Es decir, toda esa información contable habla y habla mucho, ¿no? De los problemas que tenemos en la empresa en ese momento y también de las posibles soluciones. La contabilidad la hacemos por dos razones fundamentales. La primera, porque es obligatorio. Claro. ¿Qué sucede? Que hay muchos emprendedores que se quedan ahí, en la obligación. Pero la segunda es porque la contabilidad nos cuenta la evolución de una historia, de la historia de la empresa. Y la parte importante de la historia de la empresa es la que está por escribir. Entonces, si nosotros conocemos cómo ha evolucionado esa empresa, cuál es el camino que ha seguido hasta este momento, lo que podrá hacer ese directivo, ese emprendedor, va a ser proyectarlo hacia el futuro. ¿Cómo quiero que en el futuro quede escrita la historia de la empresa? Porque la historia de la empresa siempre queda escrita a través de sus cuentas. En las cuentas podemos ver infinidad de cuestiones. Podemos ver hasta la personalidad de quien la dirige. Podemos ver los problemas que han tenido de tipo personal, de tipo emocional, muchas veces quedan grabados en las cuentas de la empresa. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Pero lo tenemos que descubrir con lo que ha pasado y, sobre todo, el directivo, el empresario, lo que tiene que hacer es proyectarlo hacia el futuro. ¿Cómo quiero que en el futuro quede proyectado? Si ya conoce la historia del pasado, va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo proyectar hacia el futuro cómo quiero que queden escritas mis cuentas. Amigos emprendedores, alguno está temblando ahora mismo de ese balance que tiene hecho y que ha presentado el banco, y que, claro, el especialista del banco lo mirará y dirá, uy, aquí dice muchas más cosas de las que uno piensa. Has utilizado en el libro historias reales, supongo que con nombres ficticios, pero historias reales, para un poco transmitir la importancia que tiene, pues bueno, estos informes a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo surge la idea de hacerlo tan práctico? ¿Realmente necesitamos ir a la parte tan práctica para poder entender cómo funcionan los informes contables que al final tenemos de las empresas? ¿Es importante que lo bajemos hasta el caso real y concreto? Las cuentas de las empresas tienen que ser prácticas, porque si no, no cumplen esa segunda función. Claro. La de ayudar al emprendedor, al empresario, a tomar decisiones y a mejorar la gestión de su empresa. Entonces, siempre me planteé el libro de una forma práctica, pero no de una forma práctica para saberles las cuentas, sino para saber aplicarlas. Entonces, lo que he ido combinando en el libro son conceptos contables con la aplicación de esos conceptos en historias reales, claro, en historias que han pasado y en historias de emprendedores, de personas que han trabajado, que todos los días se han levantado por la mañana, que le han aplicado muchísimo esfuerzo, muchísima ilusión a ese trabajo y que luego el resultado de ese trabajo ha quedado escrito. Bien, entonces vemos cómo va en paralelo la historia, las ilusiones, las frustraciones, con las cuentas. Y eso es lo que pretendo hacer ver en el libro, que todo eso va en paralelo siempre y queda escrito, y vamos a poder descubrir esa historia mirando las cuentas de una empresa y vamos a poder proyectarlo hacia el futuro y saber cómo va a evolucionar este negocio. Pues, amigos emprendedores, si se nos pega la mitad de la pasión que tiene este hombre por los balances de las empresas, yo creo que habremos cumplido la misión de este libro, El secreto para interpretar balances de un vistazo, de Joaquín Puerta, que añadimos a nuestra biblioteca Nerea, y te agradecemos profundamente que hayas estado aquí compartiendo, bueno, pues como decía, esa pasión por los balances y bueno, lo que deben representar y lo que representan para los emprendedores, bien como pymes, bien como autónomos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a Mundo Emprende y a su equipo.